Vamos a la palabra del Señor. En Juan capítulo 6, dice la Biblia: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, dice, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. Dice otra versión: aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿cuántas cestas? Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra corra en esta mañana. Dame denuedo, cubre mis carencias y cubre tu pueblo. Que tu palabra corra, nos llene, nos transforme, nos levante, nos desafíe. Cada día tu palabra es viva. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, háblanos, ministranos, sánanos, desafíanos, confróntanos, restáuranos, haznos cambiados, transformados por tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Póngase cómodo. Abril, que es el mes de los niños, también es el mes donde celebramos, conmemoramos la muerte de nuestro Salvador y la resurrección del Señor. Por eso, en abril estamos viviendo una continua redención y estamos trayendo nuestras familias al Señor. Esto es un mes para traer las familias, para traer una persona al Señor. Pero también es un mes para traer un niño, un muchacho al Señor. Hace 2 semanas ustedes leyeron a un relato sobre un sicario
que mató 2 personas en Medellín. Y cuando tomaron al sicario, era un muchacho que iba a cumplir 14 años. Muchacho. Cuando las autoridades lo investigan, tiene por lo menos 12 asesinatos y no ha cumplido 14 años. Por eso, lo importante que es traer un muchachito al Señor, traer nuestros hijos, familiares, nietos, pero no solamente familiares, los que están llegando a los grupos, los que llegan a la iglesia, ese muchachito que ha comenzado a probar la droga, esa niña que está creciendo sin la paternidad de un papá que la cubra. La Biblia nos habla que Andrés trajo un muchachito a Jesús. Bendito el que piensa en los niños. Amén. Son la iglesia de hoy, son los pastores del mañana. Son la iglesia de hoy, son los adoradores del mañana. Son la iglesia de hoy, los salmistas del mañana. Son la iglesia de hoy, pero también son los gobernantes del mañana, los profesionales del mañana, los empresarios del mañana. Porque Dios no te dio hijos para la cárcel, ni para la olla, ni para que vivan como jíbaros o proxenetas. Dios te dio hijos para su reino. Amén. Hijos para su reino. Levante las manos y diga: Señor, quiero traer mis hijos, mi familia, mi casa, un muchacho, un adolescente, un niño, una niña. Quiero traer un muchachito a ti. Cuando el Señor está en la llanura de Tiberias, dice la palabra que la gente lo seguía por los milagros. En ese tiempo habían muchas enfermedades, muchas. La más terrible, la lepra. La gente moría joven. El promedio de vida de aquel tiempo era de 33, 35 años. La gente moría muy joven. Había muchas enfermedades. Y no estaba desarrollada la medicina. No habían antibióticos, por supuesto. Frente a tantas enfermedades, cuando el Señor comenzó a sanar, la gente corría al ver las señales que hacía en los enfermos. La palabra señal es la palabra semeia. De ahí viene semáforo. Una sanidad es una señal. Un milagro es una señal. El problema es que muchos buscan la señal del milagro y no aman al que hace el milagro. Buscan la sanidad, pero no aman al que sana.
Buscan la bendición, pero no adoran ni honran al bendito. Una señora me decía: ore por mi negocio, bendígamelo, pastor. Y me dijo como unas 4 veces. Y un viernes después del ayuno yo le dije, porque estaba en el ayuno, y me dijo: pastor, camine y me bendice el negocio. Entonces yo salí con un líder, y cuando íbamos a orar por el negocio, le pregunté en el camino: ¿y qué negocio tiene usted? Me dijo: una tabernita. Qué tremendo. Entonces la gente busca la bendición, pero no se entrega al bendito. Y uno encuentra muchos que son sanados y ya apartados, porque se quedaron con la señal. La señal. Si usted va para Villavicencio y cuando va pasando los túneles hay una señal que dice Villavicencio, usted no puede abrazarse a la señal y decir: encontré la señal. No, la señal lo lleva a un destino. ¿Qué es un milagro? Una señal. ¿A dónde me lleva? A Cristo. ¿Qué es una sanidad? Una señal. ¿A dónde me lleva? A Cristo. ¿Qué es una bendición? Una señal. ¿A dónde me lleva? A Cristo. Levante las manos, diga: Señor, gracias por los milagros, las sanidades y las bendiciones, pero yo corro a ti, corro a mi Cristo, a mi sanador, al que hace milagros, al que me bendice. Señor, gracias, porque tú eres la razón de estar aquí en esta mañana. Yo te adoro a ti, te alabo y te quiero amar en este mes con todo mi corazón. Y dele al Señor un fuerte aplauso. La gente se quedaba con la señal, se quedaba con los milagros. Pero toda señal apunta a Cristo. Amén. Ahora el Señor los sigue sanando, sigue echando fuera los demonios. Y cuando llega la tarde y tienen hambre, el Señor quiere hacer otro milagro: alimentarlos. Y le pregunta a Felipe, versículo 5: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe responde, versículo 7: 200 denarios. Estamos hablando de 8 meses de trabajo. Todo el dinero de 8 meses de trabajo no alcanzaría para que todos comieran un poco. Ni 8 ni 9 millones alcanzarían para darle de comer a todos estos. Así que Felipe, en la prueba, porque el Señor lo probó, y Felipe mostró que su corazón se detenía cuando llegaba el problema.
que su corazón se detenía haciendo la suma, mirando la realidad. Ni siquiera 8 millones de pesos nos alcanzarían para comprar un poco y darle de comer a toda esta gente. Ese es Felipe. ¿De dónde, Señor? ¿Cómo? No hay. Todos en algún momento hemos sido como Felipe. Señor, ¿de dónde? ¿Cómo hago? No se puede. Cuando estaba Santiago pequeño, nosotros en los fines de años compramos regalos para todos. Entonces yo le regalo a todos y todos me regalan. Eso lo hacemos en la familia. Entonces le decía, Santiaguito, debes de comprar regalo para todos. Decía, ¿y plata de dónde? ¿De dónde? Siempre que le decía, Santiago, debes de comprar esto, decía, ¿y plata de dónde? ¿De dónde saco plata? Así que Felipe nos habla de la manera como nosotros enfrentamos el problema, diciendo, Señor, no hay. No hay. Aquí no veo nada. Luego están los demás discípulos. Los otros discípulos se quedan indiferentes. Los otros discípulos se quedan callados. Mateo y no sé. Juan, yo no sé. Nosotros muchas veces cuando miramos los planes de Dios y los desafíos que Dios nos presenta, decimos, ¿y cómo vamos a levantar la iglesia? Yo no sé. ¿Y cómo vamos a construir la segunda etapa? No sé. No sé. Pero Andrés nos habla del que actúa. En algún momento hemos tenido la conducta de Felipe o la indiferencia de los demás discípulos. Pero hoy el Señor nos dice, actúen como Andrés. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Andrés sabe que lo que él le va a presentar al Señor no es mucho, pero él le presentará al Señor una solución pequeña al gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Hay 5,000 hombres con hambre. Donde hay 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres hay? Por ahí unas 8,000, pongámosle. Y donde hay 8,000 mujeres y 5,000 hombres, ¿cuántos niños hay? Hay muchos niños. Así que es un gran problema y una pequeña solución. Pero el Señor quiere Andrés, el que presenta pequeñas soluciones a grandes problemas. Amén. Por ejemplo, ¿cómo cambio mi familia? Se ve pequeño
doblar rodillas a las 4 de la mañana es muy pequeño para un hijo que está en la droga. Pero es lo que tú le traes al Señor. ¿Cómo cambio mi matrimonio? Se ve pequeño el tiempo que pasas con tu esposa, pero lo pequeño en las manos de Dios se vuelve grande. Así que Andrés dice, lo que tengo no es tanto. ¿Qué es esto? Pero tengo algo pequeño. Tengo un muchachito pequeño que tiene 5 panes, que era la comida de los pobres, el pan de cebada, y 2 pececillos. Hoy nosotros le echaríamos a los hijos yogur, le echaríamos sándwich. ¿Qué más le echamos en la lonchera? Fruta, guayaba, manzana, pietrán, en fin, ahí le echamos de todo. La mamá le echó 5 panecitos de cebada, que eran los más chiquitos, los más baratos. ¿A cómo está el pan más barato hoy en día? ¿A 200? Todavía hay pan de 200. ¿De 100 no hay? No, de 200. Le echó los panecitos de 200 y le echó los pececillos. Y él tenía lo poco. Un gran problema, una pequeña solución. Aunque el Señor sabe lo que tiene que hacer, el Señor prueba los corazones. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aunque el Señor sabe lo que debe de hacer, probó a Felipe, probó los discípulos y probó a Andrés. Y Andrés presenta una salida, una salida. La iglesia necesita personas que no se queden con el problema, sino que crean que en Cristo todo problema tiene una salida. ¿Usted lo cree? En Cristo todo problema tiene una salida, por pequeña que parezca. Por pequeña que parezca. En Cristo la bancarrota tiene una salida. En Cristo la droga tiene una salida. El alcohol tiene una salida. La caída en el matrimonio tiene una salida. En Cristo el desánimo tiene una salida. La enfermedad tiene una salida. En Cristo la muerte tiene una salida. En Cristo siempre habrá una salida a la adversidad, a la lucha, a la prueba. Los que estamos aquí, no estamos aquí porque no tengamos problemas. No estamos aquí porque no tengamos ataques. No estamos aquí porque no tengamos enfermedades. No estamos aquí porque no tengamos luchas en la familia. No estamos aquí porque no tengamos luchas en el hogar, con hijos. Los jóvenes no están aquí porque no tengan tentaciones. Estamos aquí porque en Cristo, venga lo que venga, siempre hay una salida. Y el que lo crea, déle ese aplauso al Señor en esta mañana. Mira a su hermano, dígale: en Cristo toda situación, por dura que sea, siempre tendrá una salida. ¿Lo crees? Aquí hay un muchachito
No es mucho, es chiquito, es flaquito, con su loncherita, está todo diminutivo, tiene sus pescaditos y sus panecitos de cebadita. Ahí está. No es mucho, pero yo lo traigo a ti. Yo lo traigo a ti. Y lo trajo a Jesús. Cuando un profesor alemán entraba a la clase, saludaba a los niños con una reverencia. Todos los días decía: buenos días, mis niños. Inclinaba la cabeza. Lo criticaron. ¿Usted por qué saluda a los niños con tanta reverencia? Él dijo: es que yo no sé qué va a hacer Dios con ellos. Yo no sé qué va a pasar con estos niños. No sé. Entre esos niños había uno chiquito llamado Martín Lutero. Tú no sabes qué va a hacer Dios, pero Dios te dio niños. Dios nos da muchachitos para que ellos sean levantados. De esos niños que estaban en ese salón se levantó el gran reformador. Así que usted no sabe a quién está criando ni a quién está cuidando. Usted está cuidando, usted está criando, usted está protegiendo a una niña que Dios la va a usar tremendamente. Y a un niño que Dios lo va a usar tremendamente. Dele ese aplauso al Señor. Tremendamente. Andrés pudo haber traído los panes y los pececillos. Pudo haberle dicho al niño: usted me presta la lonchera y yo le prometo que le traigo doble. Pero Andrés trajo al muchachito. No le traiga al Señor algo, tráigale a alguien. A alguien. No le traiga al Señor ofrendas si usted primero no es ofrenda. Yo soy la primera ofrenda. Algunos traen ofrenda, pero ellos no son ofrenda. Por eso, Andrés trajo al muchachito, trajo al niño delante del Señor. Aquí hay un niño. El niño tiene un lugar muy especial en el corazón del Señor. El niño entregará lo que tiene. El niño soltará lo que tiene en las manos del Señor y será el inicio de un gran milagro. Hay muchos milagros que Dios ha querido hacer, pero ha faltado alguien que entregue lo que tiene. Se lo voy a repetir. Hay muchos milagros que Dios ha querido hacer en tu casa, pero ha faltado alguien que entregue lo que tiene. Te lo digo hoy. Cuando se levante alguien que entregue lo que tiene y lo ponga en las manos del Señor, el Señor iniciará una obra, un milagro, una transformación muy grande. Que se levante una persona que diga: Señor,
yo te doy lo que tengo, es el inicio para algo muy grande que Dios ha preparado para ti y para tus generaciones, para ti y para tu casa. Dele al Señor un fuerte gloria a Dios. ¿Qué tienes? 5 panes y 2 pececitos. Ahora el Señor no rapa, el Señor no quita, el Señor pide. ¿Usted me quiere dar esos panes? Sí, a mí me trajo Andrés y aquí está. Y lo entregó, lo entregó. El diablo rapa, el Señor pide. El Señor pide. El diablo es ladrón. Es ladrón. Usted está en la calle hablando por celular y pasó el diablo y ¡pum! Me lo quitó. El diablo es ladrón. No le abra ventanitas porque por ahí se mete. Una ventanita y por ahí se le metió a la casa, y por ahí se le metió a la sala, y por ahí se le metió a la cocina, y por ahí se le metió a la alcoba, y usted no se dio cuenta. Pero no le abra ventanita porque es ladrón. El Señor toca, el Señor pide, el Señor entra por la puerta, te toca, te pide. ¿Me quieres dar tu vida? ¿Me quieres dar lo que tienes? Porque voy a hacer un milagro. Y yo inicio los milagros con lo poco. Cuando iba a usar a Moisés, le dije: dime qué tienes. Una vara. Eliseo le dijo a la viuda: ¿qué tienes en casa? Una vasija con aceite. Le dijo a los muchachos: llenen las tinajas de agua, yo las convierto el agua en vino. Le dijo a Pedro: eche la red, yo la lleno. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para dar? Es el inicio de una gran bendición. Levanta las manos y diga: Señor, me doy a ti y te doy lo que tengo, porque viene para mi casa y para mi vida una bendición muy grande. ¿Lo crees? Y sabe Andrés lo que significa un niño para Jesús. Dice Mateo 18 en el versículo 2: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño es ciudadano del reino de Dios. Versículo 4 de Mateo 18: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niño es un ejemplo a seguir. Los papás, nosotros tenemos problema para olvidar. Nos resentimos. Los niños perdonan, sueltan. Dijo el Señor: miren a un niño y aprendan de él. Los niños creen. Por eso me contó un hermano que cuando llegó a la casa aquella noche, estaba mirando el acuario y el pececito estaba muerto. Y cuando lo iba a sacar, el niño dijo: no, papi, yo oro para que Dios le dé vida, lo resucite. Y le puso la mano al acuario y el niño dijo: Señor, bendícelo, levántalo. Y el pececito hizo shh. Un niño cree.
Así que un niño es ciudadano, un muchachito es un ciudadano del reino, es un ejemplo a aprender, es un ejemplo a seguir. Y dice en el versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Un niño es para cuidar, para proteger, para dirigir, porque allí está el propósito de Dios sobre ese pequeño. Yo no le doy mi propósito a mis hijos, Dios le da un propósito. Dios ha puesto un propósito sobre Juan Esteban, yo lo cuido. Sobre Santiago lo cuido, sobre Cristian Danilo me he comprometido a cuidarlo. Y cada vez que renuncio a una tentación, estoy cuidando el propósito de Dios en mis hijos. Y estoy cuidando mis generaciones. Y cada vez que me consagro al Señor, estoy cuidando mi familia. Y cada vez que usted se consagra al Señor, está cuidando su pequeña y está cuidando su pequeño y está cuidando sus generaciones. ¿Sabe por qué? Porque de sus generaciones Jehová habla otra vez que levantará hombres y mujeres benditos, ungidos y llenos del poder de la palabra de Dios. Y esto lo sabe Andrés. Andrés sabe que para Jesús un niño es un ciudadano del reino y un niño es un ejemplo a seguir y un niño y un muchachito es una persona para cuidar. Ahora, ¿estás cuidando tus pequeños? ¿Los estás trayendo a Jesús? ¿Los traes a la iglesia? Hay un campamento precioso que empieza de mañana en 8 días que se llama Rescatados. Envíalo. Llévalo a Cristo. Envíalo al campamento. Mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue en un campamento. Cuando yo tenía tal vez 6, 7 añitos y el pastor dijo: en esta hojita anoten lo malo que han hecho. Y yo anoté. Y nos entregó un pedacito de madera y dijo: y ese pedacito de madera es la vida de ustedes. Y nos llevó a la fogata y dijo: todo lo que han hecho, échenlo al fuego para que sea quemado, para que renuncien. Y yo eché lo que había escrito. Y luego dijo: y el trocito de madera, suéltenlo en el fuego. Y cuando lo solté, comencé a hablar en lenguas. Un niño, hay que traerlo a Jesús. A Jesús. Y Andrés lo trajo. Y el niño entregó. Y se entregó. Y el niño ahora delante de Jesús ve cómo Jesús bendice, parte los panes y los da a la multitud. Y cuando la multitud come, el niño sabe que él y su comida, Dios lo usó a él y usó lo que él tenía. Y luego el Señor dijo: recojan lo que sobró, porque el Señor siempre que nos da suficiente. Amén. ¿Quién dijo que el Señor es mi chicato? Cuando Él
te bendice con suficiencia. Y en abril te va a bendecir. Y te va a bendecir para que tengas todo lo que tú necesitas. ¿Lo crees? Te va a bendecir para que tengas lo que necesitas. Y sobró. Y recogieron 12 cestas. Para cada apóstol una cesta. Yo creo más bien en este principio. El usado es recompensado. ¿Usted ha visto a alguien que usó a una persona y la dejó? ¿Ha escuchado usted esta frase? ¿Me usaron? ¿Me usaron? Mire, cuando el Señor te usa a ti y usa lo que tú tienes, no te deja sin recompensa. El usado siempre es recompensado. Dale ese aplauso al Señor. Siempre es recompensado. En ese programa de Los Informantes, una noche vi a una actriz llamada Vicky Hernández que dijo con nostalgia: me arrepiento de haberle dado mi vida y mis años a la actuación. Habló de su último papel que había hecho como la madre de Pablo Escobar. Dijo: me arrepiento de los años que invertí en la actuación. Escúcheme bien. Nadie debe desilusionarse de Jesús. Nadie. Bendito el que no se desilusiona de mí, dijo. Nadie debe decir: el Señor me usó y me tiró. Nadie debe decir: los años que yo pasé con el Señor fueron años que acabaron mi hogar. Nadie dirá ante el trono de la gracia el día que se presente ante Dios: los años que te di los perdí. Nadie le dirá al Señor: la ofrenda que te di la perdí. Nadie. Porque el usado siempre es recompensado. Si Él te usa, y te usó ayer, y te usa hoy, y te usará en abril, y si te usa para ganar almas, y te usa para bendecir los niños, y te usa para orar por los enfermos, y te usa en una consejería, y si te usa para restaurar un hogar, todo el que es usado no regresará con manos vacías, porque el usado siempre es recompensado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dale ese aplauso al Señor. Así que Andrés es usado y ve a un niño recompensado. Un día me fui a San Pablo Bolívar y visité a mi primera maestra. Ya tiene años, la que me enseñaba en la escuela dominical. Le llevé una semilla, la abracé y le dije: gracias, gracias. Y me dijo: Dios recompensa. Tú estás ahora usado por Dios y yo sembré en ti una palabra. Dios
recompensó a Andrés, recompensando al muchachito. Así que Dios va a recompensar a mamá y a papá, y va a recompensar a la abuela y el abuelo. Dios te va a recompensar. ¿Lo crees? Y aunque hayas levantado a ese hijo sola, Dios te va a recompensar, porque Dios pelea por ti y Dios pelea por tus generaciones, y no te dejará con manos vacías. Alguien que aplauda con fuerzas al Señor en esta hora. No te dejará con manos vacías. Y Dios recompensó a un niño, porque el Señor dijo: esas canastas llévenlas a la casa del niño. ¿Dónde vive usted, hijo? Dijo: yo vivo por aquí, bajando aquí en Calle Caliente. Por ahí, ok. Llévenle esas canastas donde él vive. ¿Sabe? La recompensa más grande no es el milagro, es que este niño se llenó de Jesús. Cuando la gente volvió para que Jesús le diera otra vez comida. Y en Juan 6, (33), Jesús dijo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35, esta es la mayor recompensa. Yo soy el pan de vida. Esta es la mayor recompensa para el muchachito: llenarse del pan de vida. No te quedes con el milagro, quédate con el milagroso. No te quedes con la sanidad, quédate con el sanador. No te quedes con la bendición, quédate con el bendito. Quédate con el bendito. Él te va a recompensar, Él va a hacer milagros. Pero si un día no vieras un milagro, lo importante es que tu vida y tu casa se llenen del pan de vida. Yo soy el pan de vida. A veces algunas cosas usted las pide al Señor y como que la respuesta de Dios tarda, pero gócese. Gócese de llenarse cada día del pan de vida. El milagro en su tiempo vendrá. Crea que abril es un mes donde tu familia correrá a Cristo, donde tu muchachito se llenará de Dios, donde verás maravillas, y sobre todas las cosas crea que en este mes te llenarás de la cabeza a los pies del pan de vida. Y el que se llena del pan de vida tiene vida eterna. Entonces, el pan partido es Él. El milagro enseña que un pan sería partido y sería repartido, y el pan bendito alimentaría no a 5,000 hombres con mujeres y niños, alimentaría a toda la humanidad. Llénate de Él. Esa es la verdadera razón del milagro. Él es el pan
y el que se llena de Él tiene vida eterna. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Levante las manos y dígale: Señor, yo me abrazo de ti, me abrazo del milagroso, del sanador y del bendito. Me abrazo y me lleno del pan de vida. Oh Señor, y quiero darme, y quiero darte, y quiero traer un muchachito a ti, y quiero traer mis hijos a ti. Lo que yo traigo a ti nunca regresa igual. Lo que yo pongo en el altar, tú lo guardas y tú lo bendices. Levante las manos, ore por su casa, nómbrelos. Pongo la vida de tus hijos y de tus nietos delante de Dios. Ore por ese pequeño. Señor, márcalo